Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Para los que no los conocen, ellos son nuestros hermanos que están investigando en lo que el Señor nos ha dado a llamar la casa de sanidad. No sé si tenemos circuito cerrado porque no ven del fondo. Si tenemos algún circuito cerrado donde los del fondo puedan verlos ahí en la pantalla, porque vamos a estar acá abajo. Si tenemos eso, genial. Si no, no importa. No les voy a pedir ni sus testimonios ni nada, porque creo que ya lo hemos contado incluso. Creo que ya han hablado y han manifestado. Pero tenemos mucha expectativa de qué les está diciendo Dios. Y no les voy a pedir que me cuenten su experiencia, porque sé que la experiencia es bien intensa, ¿sí? Para los que no saben, ellos están en un internado bien intenso. Está con Facundo. No te voy a hacer pasar a vos porque vos vas a hacer figurita repetida acá. Facundo, para los que no saben, Facundo y Eli son los que están encargados de la casa de sanidad. Todos los que quieran en relación a la casa de sanidad hablen con Facundo y Eli porque son los que están encargados, los que están comisionados a esto. Pero yo les estaba sintiendo en mi corazón que pudieran contarnos, porque estamos en un tiempo donde hay muchas enfermedades. O sea, el invierno genera mucha enfermedad. Tendrían que investigar esto también, el invierno y las enfermedades. Uno podría decir, como médico podría decir, en todas las estaciones del año hay diferentes enfermedades, pero el invierno es muy particular. En el invierno bajan las defensas por lo general del cuerpo, porque no disminuye el ritmo de vida que llevamos, sino que se mantiene igual ante una intemperie agresiva contra el cuerpo, lo que nos lleva a disminuir nuestras defensas naturales, y eso predispone todo tipo de enfermedades. Pero más allá de eso, que no quiero hablar de ese tema, porque no sé si lo han visto, quiero que nos cuenten lo que cada uno recibió en relación a la salud o a los huesos, que fue lo que estuvimos investigando. ¿Sí? Estuvimos investigando en relación a los huesos y se fracturó Nico. Es interesante. O sea, somos testigos que todo aquello que confrontamos vamos a hacer guerra. ¿Sí? Así que esto fue una intimidación de parte del diablo para nuestra familia, porque vino contra la familia pastoral y atacó directamente a aquellos que estábamos juzgando. ¿Sí? Gracias a Dios solo fue tibia y peroné, y es algo que se puede resolver fácilmente, porque es una cuestión de reposo y de quietud. Pero yo no minimizo, para mí nada es casualidad, usted ya sabe cómo pienso, para mí nada es casualidad. Y yo todo pregunto, es decir, yo no estoy exceptuado a nada. Si me pasa algo, siempre le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy resfriado, Señor? ¿Y por qué la vez pasada se me fue la voz? ¿Y por qué? O sea, yo pregunto todo, ¿por qué? Bueno, porque, no, yo entiendo la parte natural, pero en algo pisé mal. O sea, no minimicemos la importancia de mantenernos bien. Y no se trata de vivir paranoicos, se trata de ser entendidos en la guerra. Si vos sos paranoico es porque sos altivo y orgulloso. El humilde siempre está viendo, ¿en qué me equivoqué, Señor? ¿Sí? Como el que quiere aprender. Yo soy una persona que quiere aprender. Yo no pretendo saberlo todo, pero quiero irme de esta tierra. Todo lo que más haya podido aprender se lo quiero transmitir a mis hijos. No quiero que mis hijos vuelvan a tener la guerra que yo tuve. Entonces yo quiero enseñarles a ellos todo lo que yo aprendí, para que sobre lo que yo aprendí ellos puedan seguir aprendiendo más profundamente, porque todo lo que yo sé, lo sé sobre la base de lo que me dieron mis padres. De hecho, de paso, hoy están acá con nosotros. Así que los amo y los bendigo. Yo siempre cuento cuando yo era chico, y vos te acordás, cuando yo te decía, papi, ¿cómo hago para ser fuerte? Y vos me decías, la fuerza está acá, hijo, la fuerza está acá. ¿Acordás que siempre me decía eso?
Y ahí yo me metí a hacer mentalismo y un montón de cosas. No, mentira. Sí. Pero cuéntenos entonces, ¿sí? ¿Se animan? ¿Se animan a contarnos un poquito? Estuve hablando un poco para que vayan pensando, ¿no? Porque si los agarro en frío, los ayudé un poco, o sea. Pero cuéntenos cada uno en 2 o 3 minutos. No es un examen, pero ¿qué entendió cada uno de qué es la salud o de lo que aprendió? Lo poquito que... Así la gente acá se va. Usted tome apunte. ¿Ustedes son de los que aprovechan la palabra o vienen un poco para perder el tiempo a la mañana? Entonces, para aprovechar la palabra, usted tiene que llevarse su autoconfrontación. ¿Saben cómo funciona la autoconfrontación? Vayan pensando. ¿Saben cómo funciona la autoconfrontación? Estiro para que... La autoconfrontación funciona de la siguiente forma. Lo que se está enseñando, algo de lo que se está enseñando, yo tengo que aprender. Si yo no puedo aprender nada de lo que se está enseñando, mi autoconfrontación tiene que ser que llegué a un techo y ya no sé aprender nada. Entonces yo estoy enseñando algo y alguien de acá dice, yo no tengo nada para aprender de eso. Si no tenés nada para aprender, eso es lo que tenés que aprender. Tenés que aprender que llegaste hasta el tope de tu enseñanza. Y si no rompes esa altivez, te clavaste ahí. Ese fue tu límite de expansión de vida. Entonces todos tenemos que aprender algo. Para aprender algo se anota, se apunta, se toman ideas, ¿sí? Entonces de repente ahora estoy hablando sobre la autoconfrontación y vos ya podés aprender que necesitas autoconfrontarte. Autoconfrontarse no tiene que ver con que venga alguien y te diga, vos tenés que hacer esto. Eso no es autoconfrontación, eso es confrontación. Y dicho sea de paso, está muy mal hecho. La autoconfrontación es, yo me miro a mí mismo, yo soy el que quita la viga del ojo para poder ver la paja del ojo de mi hermano. Soy el que quita la viga de su propio ojo. Entonces yo digo, eso no me sale bien, eso no lo sé bien. Esa es la mentalidad con la que hemos tratado de desarrollar nuestra generación. Y hay una generación de pastores, líderes, que ha desarrollado muy bien esto. Hay otros que todavía no la han enganchado bien y están tratando de, pero si lo lográramos hacer continuamente, aprenderíamos. Así que lo que ellos van a enseñar ahora, lo que van a decir de lo que Dios les ha revelado, anótelo para su vida. Está diciendo esto de la salud. Yo sé que hay muchas personas acá que necesitan salud. Y no necesitan salud para sí, necesitan salud porque el reino de los cielos se expande en función y acción. Y si tenés enfermedad, no vas a poder funcionar ni accionar. ¿Sí? Gente con problemas mentales, depresión, angustia, estrechez del campo mental, otros con problemas de huesos, otros con problemas del corazón, otros con problemas físicos, otros con problemas de acidez, con problemas de nutrición, con problemas... Si eso existe, anótalo, ¿sí? Ahora sí, ¿se animan a contarnos un poquito? Empezamos con Julieta entonces. ¿Qué entendés que Dios te ha hablado en relación a la salud? ¿Sale? Ahí está. En relación a la salud, el Señor me estuvo hablando específicamente sobre oír la voz correcta. Y cada cosa, cada sistema que podía ir estudiando, el Señor siempre me lo hacía ver con respecto a escuchar la voz correcta. El Señor me hablaba que el principio de la sanidad es el oír y el obedecer. Escuchen, el principio de la sanidad, ahí ya tiene una perlita que eso ya valió la pena toda la mañana. El principio de la sanidad es oír y obedecer. Seguí. Perdón, pero yo te voy a ir extrayendo porque si no van a ir hablando rápido. Por ejemplo, si una persona llega a Cristo enferma por estrés, enferma de depresión, ya sea por tener una valoración incorrecta de las circunstancias, el Señor me mostraba una persona así, llena de confusiones, al punto de tener inclusive su cuerpo tomado por la enfermedad. Ya cuando la enfermedad mental empieza a afectar lo físico, porque somos personas tripartitas, podía ver cómo una persona así, en la medida que va escuchando a Jesús y va escuchando y obedeciendo cada palabra que Cristo le susurra al oído, se va sanando y se va santificando. Cuando empecé a estudiar el sistema óseo, el Señor me llevaba a ver la historia de Job, en un pasaje donde él se quejaba y él le hacía reclamos a Dios
Y él en un momento dice, me taladran los huesos, la noche taladran mis huesos, me roban los huesos, me arden los huesos, decía. Y yo podía ver que la falta de perdón, que la falta de soltar circunstancias, no elaborar duelos, hacen que se enfermen los huesos. ¿Vos crees que Job estaba asociada la queja de Job con el dolor de huesos que él tenía? El Sí. Señor te habló de esto. Sí, sí. Ay, las articulaciones. ¿De quién estuviste hablando? Ok. Vamos. Cuando empecé a estudiar el sistema cardíaco, también el Señor me hablaba que muchas veces... cardíaco ya? Sí. Bien. Cuando empecé a verlo, el Señor me mostraba que toda afección que puede ocurrir en el corazón es a causa también de escuchar la voz incorrecta, que en la atmósfera donde estamos parados va a repercutir no solamente en nuestra psiquis, sino también en nuestra salud. Y me hablaba que el corazón está diseñado para que sea uno con el corazón de Dios. Si bien todo nuestro ser es uno con Cristo, una vez que estamos en Él, somos uno, no estamos divididos, pero que el corazón manifiesta mucho lo que realmente, el lugar donde estamos, la atmósfera en donde estamos situados. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Angie, ¿qué querés contarnos? Me voy a intentar hablar porque estuve afónica esta semana precisamente. Estuve Bien. con una gripa muy fuerte, pero también entendiendo que es Dios hablando y algo que me habló a mí en particular es que estamos guerreando y batallando para vencer la salud del reino y el enemigo también quiere venir a atacar, y si uno abre una puerta viene la enfermedad. ¿Qué pasó en nuestro caso? Estábamos viendo el sistema inmunológico y estábamos hablando de las defensas y veíamos que los glóbulos blancos eran como un ejército que batallaba en nuestro cuerpo, y cuando uno abre una puerta o se desalinea por un poquito, ese ejército baja y baja la espada o baja su escudo y viene el enemigo y te puede atacar. En nuestro caso nos daba la palabra cuando dice pelea la buena batalla y vas a poder tener la victoria. Pero para poder pelear la buena batalla tienes que caminar en misericordia, en verdad, en paciencia, en justicia, en paz. Y esa semana precisamente habíamos tenido ciertas dificultades en la casa, habíamos tenido contiendas, habíamos tenido pleitos, y se abrió la puerta y se dejó entrar el virus. Y lo que entendíamos es que cuando el virus, la gripe se manifiesta, es como que se incuba en tu cuerpo, pero flota después de un tiempo, no al instante. Y lo que sucedió fue que el virus en nosotros se salió a relucir después de casi una semana y media, no al instante. Y nosotros le preguntábamos, ¿por qué, Señor? Y es porque nosotros lo que hacemos en nuestra alma y nuestro espíritu está, pero el cuerpo es lo único que manifiesta, es lo último que se manifiesta. O sea, viene tu espíritu bajo la guardia, dejaste crecer la carne, tu alma se desalineó y el cuerpo es lo último que se manifiesta. Y eso sucedió en algunos de nosotros. El cuerpo empezó a manifestar cosas que ahorita estamos bien, pero antes de pronto, mientras nos estábamos ajustando, Ellos están trabajando, están conviviendo en un lugar, y son 5 chicos que no se conocían, cuyas culturas son muy diferentes, y de repente se encuentran viviendo juntos, todos juntos, ¿sí? Usted entiende el estrés de lo que implica esto. Tenemos mexicanos, colombianos, nicaragüenses y argentinos, con lo que representa ser argentino. Hace 4 meses que ellos no ven a sus familias y casi no tienen uso de los celulares, ¿sí? Yo los quiero ver a ustedes ahí, van a decir. Entonces, que a mí me digan que tuvieron un roce, digo, espectacular. Un roce en todo este tiempo no es nada. Yo tengo mucha experiencia en internado porque he trabajado mucho en los internados,
Y te puedo garantizar que al segundo o al tercer día se están agarrando de los pelos y eso me puso muy contento. Y de hecho yo estaba esperando que esto pasara. Digo, ¿en qué momento se van a pelear? Pero de verdad yo lo especulaba. Digo, en algún momento se tienen que pelear porque si no, ¿cuándo van a aprender? O sea, el aprendizaje viene en la adversidad. ¿Sí? Y salió a flote algo, salió a luz algo y ahora tienen que tuvieron que trabajar el perdón, tuvieron que trabajar la renuncia, tuvieron que trabajar el amor más allá de la diferencia de opinión. Y si no tenían la oportunidad de trabajarlo, ¿cómo lo iban a aprender? Entonces, quiero rescatarlo porque por ahí la gente no entiende de qué se trata, pero no están en un campamento ellos. Ellos están conviviendo ya hace muchos meses para oír. Esto me apasiona, porque estos 5 muchachos, así como ustedes los ven, con esta carita que tienen así y todo, estos 5 muchachos dejaron todo para oír a Dios. Porque lo que están haciendo es meterse en una casa donde buscan oír. Y es lo único que quieren hacer, oír. Se les dio una comisión y se les dijo, pregúntenle a Dios sobre esto. Y están dejando un cimiento tremendo. Y es más, yo lo hablo hoy acá porque quiero que impartan a esta casa de la unción del oír, de la importancia del oír. ¿Sí? Por eso quería que los escucháramos. Ellos vienen siempre, se sientan acá. Por eso me da mucha tristeza cuando no tenemos gente que los lleve y los traiga. Cuando hay gente que reniega para subirlos a un auto, llevarlos hasta la casa y traerlos hasta acá. ¿Vos te pusiste a pensar? O sea, Yader dejó un trabajo muy bien pago en una empresa con un puesto muy bueno. Y cuando vuelva, tiene lo que Dios le va a dar, porque no tiene más nada que eso. Que va a ser mucho mejor, por supuesto, pero lo vio en fe, o sea, lo vio en Cristo. Y él hace miles de kilómetros para llegar a este país, para meterse en un proyecto que el Padre nos dio a esta casa. Y muchos de los que están acá, ay, no puedo, hace frío, hace calor, me cuesta, tengo que poner en marcha el auto, tengo que salir a hacer 1 hora y media para llevarlos, 1 hora y media para volver. No, es mucho esfuerzo. Yo llamo la atención a muchas personas que pudieron. Yo no le hablo a los que no pueden, a los que no tienen el vehículo o a los que no tienen realmente el tiempo. Les estoy hablando al espíritu de aquellos que pudiendo hacer lo bueno no lo hacen. Cada uno sabrá quién es, así que yo no sé quién es. Pero cada uno sabrá quién es. Al que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, hay uno por sobre nosotros que promueve según si en lo poco has sido fiel, en lo mucho el Señor te pone. ¿Sí? Gracias. No sé si terminaste la idea porque te corté para explicar lo de la casa. Algo que quería acotar es que muchas veces cuando nos enfermamos ponemos la mirada en el hombre. Entonces acudimos a un hombre y, o al médico o a la medicina, los fármacos y como que nuestra fe está puesta en eso. Y algo que nos ha hablado a todos, a los 5, es realmente oír y obedecer, y es escuchar a Dios y poner nuestra mirada en Él. Cuando nos caemos, nos cortamos o nos fracturamos, que lo primero que acudamos es a Él, que Él nos va a decir qué hacer en ese instante, y estamos peleando los 5 para que llegue el momento en que suceda algo y en ese momento oremos y podamos ver la manifestación de Él al instante y no tener que acudir a un hombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Aarón. Aún sigo pensando. No es cierto. Bueno, entre las cosas que hemos venido investigando y todo eso, sobre el sistema óseo, Dios nos hablaba acerca de la importancia de los huesos. Sí, por ejemplo, algo que comenzamos a notar era que Dios no desestimaba los huesos, no era como que decir, la persona murió y los huesos pueden quedar en cualquier lugar. Por eso incluso en la palabra habla de los mandamientos el mandamiento de los huesos de José, de ser sacados, de ser llevados. José mandó que sus huesos no se quedaran en Egipto, sino que fueran llevados por el pueblo de Israel cuando ellos salgan de Egipto. Y anduvieron con ellos 40 años en el desierto, los huesos de José los llevaban para todos lados. En otro pasaje habla acerca de
que Dios no perdona el pecado de una persona por cuanto quemó los huesos de otra persona, los calcinó, es decir, los desapareció. Y es interesante porque lo compara con otros pecados semejantes a abrir a una mujer embarazada o a la muerte entre dos hermanos. O sea, no es un pecado cualquiera, es lo que él expresa en eso. Otra cosa interesante acerca del sistema óseo es de cómo la exposición a la luz es la que fortalece los huesos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que dice, por cuanto callé mis huesos envejecieron, ahí se puede notar físicamente también la importancia de exponer los huesos a la luz, manifestando la luz obviamente como Cristo. Y cuando habla, por ejemplo, del pasaje que dice que el pecado está sobre los huesos, también hay ¿cómo se llama? Un procedimiento, por así decirlo, donde habla de la homeostasis, que viene siendo los nutrientes que están sobre el hueso y que ayuda a un procedimiento que hace que el hueso siga regenerándose y siga siendo formado de la manera correcta. Entonces, la importancia, por ejemplo, de exponer a la luz para que no haya nada oculto, porque todo lo que no se expone a la luz repercute en los huesos, y la exposición a la luz tiene que ver con eso. Pero también lo que ayuda a esa exposición es la vitamina D, y la vitamina D se obtiene mayormente a través del sol. El sol. Entonces, puedes encontrarla en otras cosas, incluso en algunos fármacos, en algunos alimentos, pero mayormente, si no tienes exposición al sol, lo demás no sirve de nada. Entonces, ahí podríamos Entienda ver proféticamente lo que significa el sol, ¿no? Para nosotros, es decir, Cristo, el sol de justicia. Y cuando nosotros nos ocultamos, nuestros pecados son ocultados, cuando nos escondemos, ¿sí? Todo nuestro sistema empieza a deteriorarse también, ¿eh? El cuerpo manifiesta lo que el espíritu manifiesta. Otra cosa interesante que fui encontrando diferentes pasajes donde hacía, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es alusión a que los huesos manifiestan los 5 sentidos: el oír, el ver, ¿sí? El escuchar. No, es lo mismo. El oír, escuchar, el tacto. El oír, el ver, el paladar, bueno, el olfato, los el 5. tacto. Bien. Vamos. Y la importancia de eso, incluso habla que tienen voluntad. Cuando un pasaje habla de lo mismo y dice como si tuvieran una voluntad. Y cuando Ezequiel profetiza los huesos secos, habla de cómo la primera palabra que él les dice es oír huesos, ¿sí? O sea, los huesos primero les habla el oír. O sea, si se supone que los huesos están muertos, ¿por qué primero les dice oír? ¿Sí? Porque por ahí entró primero la voz, y ahí tiene que ver con lo que ella mencionaba, el oír y el obedecer. Y como oyeron la voz correcta, por lo tanto vino una palabra, y la palabra de Dios trae consigo orden. ¿Vas recibiendo? Yader. Bueno, yo quería iniciar con algo que dijo Juli. Fue un diseño que a ella se lo mostró el Señor, pero que después nosotros, a medida que íbamos haciendo la intercesión en la investigación, lo fuimos corroborando. Y es que, bueno, no sé si había el video de Historia de la Medicina. No, ok. La última frase, nosotros llegamos a la conclusión de que la reforma en la medicina es oír y obedecer. De hecho, Aarón acaba de mencionar que los huesos tienen una manifestación de los 5 sentidos, es decir, tienen la capacidad de escuchar, incluso pueden hasta profetizar los huesos. Y ese diseño nosotros lo pudimos ver en cada uno de los diseños de sanidad se basan en eso, en oír y obedecer. Y ahí yo voy a adelantarme un poco, quizás Juan lo va a mencionar. Juan recibió una revelación de 5 sacos o 5 bolsas, y después en un momento de intercesión nosotros nos enteramos yo tuve una visión y miraba a Cristo caminando, haciendo manifestaciones de milagro, utilizando los 5 sentidos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando él se encontró con los 2 ciegos, él toca sus ojos, o como por ejemplo la mujer del flujo de sangre, que cuando iba caminando ella logra tocar el manto, y ahí se manifiesta el sentido del tacto, y dice la palabra que de él salió poder y ella alcanzó sanidad.
Yo no voy a mencionar un poco de los huesos porque ya los muchachos lo mencionaron. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, y ahorita que yo me metí mucho en la intercesión con el tema del estudio del corazón y el sistema cardiovascular, es que exactamente en la Biblia existen más de 99 pasajes donde se menciona algo acerca del corazón. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo es que todas las enfermedades, se lo digo así, pastor, todas las enfermedades del corazón tienen una explicación en la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje donde dice que a causa de la rigidez de su corazón, el amor de ellos se enfrió, se desvió y se desalinearon de Dios y de su voluntad. Me encontré que hay una enfermedad que se llama el síndrome del corazón rígido, que lo primero que causa es envejecimiento y dureza literal del corazón. Otra cosa que Ellos tienen ahí una biblioteca con muchos libros de medicina. La consigna es, primero se meten con Dios, ¿sí? Ellos no saben nada, ninguno de ellos estudió medicina ni sabe nada de medicina, o no sabía nada de medicina. Claro, no sabía nada de medicina. Entonces cuando se meten con Dios, simplemente van escuchando y van bajando. Y luego van viendo si están orientados en relación a la temática. Supongamos lo que está diciendo ya del síndrome del corazón endurecido. Es una patología, es rara, es una patología bien rara, pero existe. De hecho, claro, eso es un punto interesante. La hipertensión tiene que ver con la rigidez también de todo el aparato circulatorio, ¿sí? Aumenta el tejido, que tiene que ver con el endurecimiento del corazón. No, lo planteo por esta cuestión de que dice, y me encontré con que había, y es porque ellos tienen dónde investigar, o sea, no estamos chamullando, o sea, tenemos todo un sistema de investigación académico también, ¿sí? Estamos buscando también poder ser entendidos. No estamos buscando hacer sanidad ilegal, ¿no? Pero sí estamos preguntándole a Dios acerca de cómo ministrar la salud. Y ese es nuestro mayor desafío. ¿Cómo se ministra la salud? ¿Cómo se generan los ambientes de salud? ¿A qué está asociada cada parte del cuerpo en relación a nuestra vida espiritual, nuestra vida almática? ¿Sí? Eso es lo que estos muchachos están viendo. Sí, te apagaron el micrófono pues son así. Hola. Ya. Ok. Sí, me encontré con muchas más enfermedades del corazón, como por ejemplo, igual hay otros pasajes en la Biblia donde habla de la altivez que tiene que ver con el orgullo del corazón. Hay una enfermedad que se llama síndrome postural cardíaco. Básicamente es la modificación de la posición del corazón, da la impresión de que el corazón cambia su lugar habitual y toma una posición altiva, o sea, muy, muy literal con respecto a lo que dice la Escritura. Hay tantos diseños en realidad. Hola. De hecho, yo estaba esperando que no llegara esta semana para seguir. Y que hay muchas cosas ahí interesantes que el Señor vino mostrando. Y todo eso surgió a raíz de unas preguntas que yo le hice al Señor. Entonces el Señor me mostraba exactamente 10 diseños sobre eso, sobre el tema del corazón, que todavía falta ahí de seguir preguntándole al Espíritu para ver qué sigue mostrando. Amén, amén. Mr. Pablo. Juan. Juan Pablito. Ahora dígame Juan, dice. El primer diseño que se bajó fue ese que dijo la Juli en un principio, que en un principio estábamos debatiendo sobre el tema de sanidad, muy, muy al principio. Y ella se acercó y con toda su dulzura dice, el origen de la sanidad es oír y obedecer. Y todos nos quedamos, wow. Eso se tornó un poco de, no quiero decir lema, pero
pero sí lo tomamos muy en serio al oír y obedecer y poder realmente hacer lo que oímos. Entonces, como usted preguntaba al principio, ¿qué es la salud? Para mí, la salud, así como se ha enseñado acá, es tener un alma, cuerpo y espíritu conforme al plan de Dios y poder ejercerlo, pero yo lo veo más como una capacidad, por así decirlo. El tener salud para mí es tener la capacidad de poder oír a Dios y tener un alma, cuerpo y espíritu funcional para poder obedecer y ejercer lo que Dios dice. Cuando estábamos estudiando el tema ocio, yo encontraba muchísimos pasajes donde hablaba del gozo y la alegría. Y yo me basé bastante en eso, porque los chicos ya saben, yo soy alguien cuando llegué era alguien muy alegre, o sea, alguien que me reía mucho, contaba muchos chistes, y acá realmente en la casa lo que Dios me llevó a hacer era encontrar mi gozo y mi alegría en Él, no en las situaciones. Entonces, después... Wow, eso ¿entendieron eso? Es interesante, porque una personalidad que está todo el tiempo haciendo chistes y está todo el tiempo tratando de divertirse, es porque en realidad está tratando de buscar afuera lo que necesita adentro. Y él dice que aprendió a encontrar el gozo, no tanto en las circunstancias, sino en Dios mismo. Y eso ya es una perla para llevar. Porque hay mucha gente que tiene esta distracción mental de pasársela de chiste en chiste, de juego en juego, de situación en situación, creyendo que el gozo tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, cuando leía la palabra, hay un versículo que dice David, hazme oír gozo y alegría para que mis huesos entren en jubileo o algo así dice. Y eso me llevó a pensar, wow, entonces los huesos escuchan. Entonces yo con Aarón medio nos metimos en el tema de que escuchaban los huesos y yo veía la diferencia entre que uno hable y el escuchar por afuera. Cuando nosotros escuchamos desde afuera, el sonido llega al cerebro y así se pasa a todo el cuerpo. Pero cuando uno habla, hay dos formas de escucharse. Escucharse hablando por los oídos, pero si usted se tapa los oídos, la vibración de su voz recorre todo el cuerpo. Sí, señor. Entonces, la importancia de esto es que... Y el mayor conductor son los huesos. Sí, de hecho, hay un estudio, el estudio de conducto auditivo externo, y eso son con, ¿cómo se llamaban los diapasones? Que te los colocan justamente en el peñasco, ¿sí? Y en la mastoide, te ubican acá, sí. Y se evalúa qué tanto transmiten los huesos el sonido. Así que yo siendo salmista, medio que lo uní bastante y yo pensaba sobre las vibraciones de la guitarra, que hay un afinador que funciona así por vibraciones. Entonces dije, igual la importancia de que no solo que uno quiera, cuando uno tiene una enfermedad de los huesos, no que uno quiera recibir de otro, sino que él también hablarlo. O sea, él también ministrar sus propios huesos, él también hablar lo que está recibiendo. Recibimos mucho sobre una enfermedad que se llama osteoporosis. En la Biblia a veces habla sobre carcoma y la osteoporosis, en realidad la forma que tiene el hueso es que se vuelve más poroso el hueso. Y en realidad eso manifiesta lo que hacía la carcoma en ese tiempo con la madera, por así decirlo. Era un bichito que iba comiendo, iba haciendo la madera porosa. Eso haciendo los huesos más débiles y más expuestos a una quebradura o algo así. Algo muy importante de los huesos es la función de movilidad y de la estructura del cuerpo. Y decía, cuando uno se levanta en júbilo, uno no se queda ahí aplaudiendo y sí, santo Dios, y gozo. No, uno quiere, el espíritu nos lleva a danzar, a saltar, a moverte. Y eso lo que manifiesta es dureza, eso lo que manifiesta es gozo en los huesos. Y eso proviene directamente de los huesos. O sea, una persona que no hace eso es muy probable que algún día tenga una enfermedad de huesos, porque es una de las funciones por la cual fuimos creados. Muchas veces se dice que si algo no es usado para lo que fue hecho, se estropea. En los huesos funciona igual. Si nosotros no danzamos, si nosotros no manifestamos el gozo de Dios, es muy probable que un día se estropeen. Es muy probable. Y basándonos siempre en esto del oír y obedecer, ¿no? Entonces todo el tiempo volvemos a esa base y cuando Dios me muestra esta visión sobre
sobre los sacos, eso fue una traba para mí porque vi la visión y algo que nos soltó al principio es que le voy a mostrar todo, pero cuando estén juntos, cuando se amen y se entreguen a ustedes, es donde yo voy a revelar. Entonces, esa fue nuestra motivación. Sacos. 5 sacos. ¿Cuántos son ustedes? 5. 50. Y la visión era ver a Cristo manifestando sanidad mediante sus 5 sentidos. Entonces, cuando yo veo eso, lo que usted dijo recién, que era ver y estudiar, en ese caso yo quise estudiarlo y no pude. Entonces nos quedamos hasta tarde con los chicos y no podíamos lograr cómo estudiar esto, cómo meternos al entendimiento de esto. Y Dios no nos dejaba, no me dejaba ver nada, no me dejaba meterme a estudiar, no me revelaba nada, hasta un punto en que dijimos, bueno, listo, no vamos a forzar esto, vamos a descansar. Y al otro día, los chicos, yo estaba arreglando unos temas ahí y los chicos se pusieron a interceder por esto. Y Dios ahí mostró claro, no era algo para estudiar, porque no es algo enseñado por el hombre, no es algo establecido por el hombre. Porque si lo buscamos y lo estudiamos como lo estudiaría un hombre, uno diría, bueno, listo, busco un hombre de Dios, o por ejemplo el pastor Seba busca un hombre de Dios y yo sé que él tiene la unción, entonces si lo toco, soy sano. Y es volver a poner nuestra confianza en alguien que manifiesta la santidad de Cristo, pero que no es Cristo. Volver a tomar nuestra fe y decir, los médicos acostumbran vestirse de blanco. Vestirse de blanco. Lo interesante es que en la Biblia hay un pasaje donde dice que Cristo va a llevarse todas nuestras enfermedades. ¿Quién se vestía de blanco en las Escrituras? El sumo sacerdote. El que tomaba limpieza del pueblo, el que se aseguraba que nada estuviera sucio. La medicina tomó ese lugar. No estoy yendo en contra de médicos ni de la medicina. Quiero que se entienda que lo que estoy tratando de reforzar es lo que está enseñando Juan en este caso, que es que hemos puesto nuestra confianza en mediadores. O sea, la medicina es muy útil siempre y cuando se entiendan los diseños espirituales que la sostienen. Cuando nos desprendemos de Dios, es sabiduría del mundo. Y viendo esto como un diseño, la vestidura blanca, un diseño del cielo, creo que Angie decía el ejemplo, si tenemos a un doctor vestido común y corriente, bien, pero común y corriente, y tenemos a otro doctor vestido de blanco, ¿a quién le creemos? Nosotros dijimos todos, al que está vestido de blanco. Porque es un diseño. Por razón nadie me cree ya nada. Pero... Ahora Es empiezo un a entender. diseño. Es un diseño y entonces Dios nos mostraba, yo veía los 5 sacos, yo me acerqué a los 5 sacos y adentro veía todos los sentidos, ¿no? Y arriba decía fe. Fe decía. Y dije, wow. Y nosotros empujándonos a no confiar en los 5 sentidos, sino tener fe en Dios. Y no fe nuestra, porque la nuestra también a veces flaquea, sino la fe de Cristo. Hemos estado aprendiendo a accionar desde Cristo y hablar lo que Cristo habla. Y ahora el reto y el empuje a nosotros en cuanto a sanidad es creer lo que Él cree. Amén. Y tener la fe que Él tiene en Dios. Entonces, de acuerdo a esta fe es que nosotros podemos decir, somos sanos por medio de esto. Y esto se ancla al oír y obedecer porque podemos oír a Dios diciéndonos... Un ejemplo muy claro que pasó hace muy poco, me levanté con la garganta medio mal el otro día y estábamos orando y estábamos adorando en el salón y yo le dije, Señor, no quiero estar así. Algo que yo manifiesto mucho es el cantar y el adorarte así y no quiero no poder hacerlo. Y Él me dijo, estás en un ambiente de sanidad, respira, me dijo. Yo hice eso. Respiré y respiré y respiré y al terminar esa media hora se me fueron todos los síntomas. Y no fue el respirar, o sea, sí fue el respirar. Entiendo. Pero fue el oír a Dios, el obedecerlo y el tener fe en lo que Él me está diciendo. Y parecía como una cuestión hasta mística, Sí, hasta rara. Hasta... Los chicos me miraban porque yo estaba en el medio de la adoración. Parecía algo... Claro. Entonces...
Y Dios va a obrar de la forma en la que nadie entiende. Es decir, andá y lavate los ojos, le dijo Jesús. Le escupió, tiró un escupitajo al medio del barro, le puso un poco de barro con escupida en los ojos y le dijo, andá y lavarte. Yo hubiera sido la persona, pero me recaliento con Jesús. ¿Qué hace, chancho? ¿Cómo hace eso? Una cosa así. Pero obedecer es el punto en todo esto. Y no buscar fórmulas. Eso para mí personalmente, soy alguien que me gusta mucho las cosas, saber qué estoy haciendo, verlo, estructurarlo. Y el no buscar una fórmula para mí ha sido todo un reto, porque puede ser esto, pero puede que no sea eso. Entonces, es eso cuando Dios me dice que es eso. Y la fórmula que yo he tomado en este tiempo es solo eso, oír y obedecer. Entonces, cuando Él me diga es eso, entonces esa es la fórmula, por decirlo así, que yo puedo tomar. Amén, amén. Vamos a sacar el micrófono porque te sigue hablando. Yo quería que escucháramos un poco. Yo cuando voy para allá, a veces vamos con el grupo y realmente se arman lindas charlas. Las veces que hemos ido se han armado lindas charlas y me vengo de allá pensando y digo, sí, de esto se trata, esta es la forma, buscando. Y ellos tienen que anotar, todo lo que ellos están aprendiendo lo van anotando en cuadernos, son bitácoras que ellos van armando para que cuando venga el siguiente grupo, el siguiente grupo pueda empezar a trabajar desde donde ellos dejaron. Entonces se van armando bases de revelaciones que Dios va soltando. Algunas estarán en lo correcto, otras no. Pero vamos a ir confiando en que el Señor le habla a su gente. Nosotros tenemos que ir puliendo todo esto, ir entendiendo. En parte vemos, en parte profetizamos. Mucho de lo que dijeron ya lo hemos escuchado. Mucho de lo que dijeron no teníamos ni idea. Me soltaron cosas de los huesos en estos días. Yo, que no soy traumatólogo ni me dedico a la especialidad de la traumatología, me enteré de cosas de los huesos que ellos sabían más que yo. ¿Y esto qué es? Lo del corazón cardiovascular, yo no conozco nada. O sea, me acuerdo lo que estudié en medicina, o sea, cuando estudié en la facultad, pero entonces es entendible que ellos van a ir recibiendo esas revelaciones. Yo quisiera saber cuáles son las personas que están yendo los domingos a cocinar o que forman parte del equipo de cocina. Quisiera que se pongan de pie. Que le dan de comer a estos muchachos. Bien. Quisiera que se pongan de pie las personas que están llevando y trayéndolos, que forman parte del ser choferes de ellos, que los llevan y los traen. Bien, perfecto. Hay algunos más. Quisiera que se pongan de pie Facu y Eli, que son parte de ellos. Facu y Eli están viviendo allí. Ellos dejaron todo también y se fueron a vivir ese lugar para cuidarlos, o sea. Después me gustaría que se pongan de pie los pastores, porque ellos están yendo una vez, todos los días, está yendo uno de ellos a llevar una palabra y a interceder con ellos. Y cada uno de ellos está mentoreando a los muchachos. Gloria a Dios. ¿Quién me está? Quisiera que se pongan de pie los que participan, si hay alguno que no está puesto de pie, y participa en mantenimiento de la casa, que dice, yo estoy comprometido con el mantenimiento de la casa, cuando pasa algo saben que me pueden llamar a mí, que se ponga de pie también. Si hay alguno, no sé si me está faltando alguien. ¿Hay alguien, me está faltando alguien en todo lo que estamos armando? Pónganse de pie los que están ofrendando, dice, y que ha ofrendado en algún momento. Yo sé que hay personas en internet que están haciendo esto. Personas que han ofrendado en algún momento para la casa de sanidad, o para limpieza, o para comida. Ha puesto dinero. En algún momento. Bien, gloria a Dios. Ahora quiero que miremos. Mire esto, mire. Somos muchos. Somos muchos. Y ahora pónganse de pie ustedes. Todas estas personas se organizaron para poder sostener las revelaciones de Dios sobre sus vidas. Eso es lo que ha estado pasando. Esto recién empieza. Pero empieza a haber una cultura, una mentalidad. Ahora, en el nombre de Jesús, quiero que cada una de las semillas que ellos soltaron las lleves en tu corazón, porque sembraste por ellas. Sembraste por ellas. Yo quiero que te lleves esa fe a tu vida en el nombre de Jesús.
porque sembraste por ella, lo sembraste, no sabías lo que ibas a cosechar, lo creíste. Y hoy quiero decirte que sos parte de estas revelaciones. Lo sos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree? Damos un aplauso al Señor, porque Él está diseñando cosas que nunca antes habíamos visto. En el nombre de Jesús. Tome asiento. Quiero decirle algo en relación a la salud. La salud toma sentido en nuestras vidas. No voy a predicar de eso, pero les aclaro. Toma sentido en nuestra vida cuando la perdemos. Cuando alguien está enfermo, es cuando evalúa y mide el poder de Dios para la salud. Pero eso es una gran mentira. El poder de Dios sobre la salud viene antes que la enfermedad se manifieste. ¿Qué significa eso? Que si yo te digo, salí al sol porque vas a tener vitamina D en tu cuerpo y eso te va a ayudar a fortalecer los huesos, y vos nunca tuviste problema en tus huesos, vos no le vas a dar importancia a esta palabra. Y no le vas a dar importancia a esta palabra porque para vos es común tener salud. Y no estás prestando atención a todo lo que Dios está haciendo para que tu salud esté contigo. Por eso cada una de las palabras de estos muchachos no viene para revertir la desobediencia, viene para prevenir ámbitos de muerte. Nunca la prevención tiene buena publicidad. Nunca vas a lograr que la prevención te evidencie lo necesario de las acciones que estás haciendo. Voy de nuevo. Nunca la prevención te va a estimular, porque vos solo sos motivado cuando el peligro o lo que ya se perdió apareció. Ahí vos vas a decir, Señor, ayúdame, Señor, salvame, y vas a contar testimonio de que antes no tenía y ahora tenés. Antes estabas con problemas de salud, ahora no los tenés. Antes estabas con problemas de enfermedad, ahora no los tenés. Pero la mentalidad de una iglesia sabia va mucho antes. La mentalidad del hombre sabio es el que sabe oír a Dios, obedece lo que el Padre habla y vos vas a vivir en libertad. Por eso a mí me preocupan las personas cuando minimizan la importancia de tomar en cuenta detalles. Ejemplo, beba agua. ¿Sabés cuándo vas a empezar a tomar agua? Cuando tenés cálculos en la vejiga, cuando tenés cálculos en la vesícula, cuando tenés cálculos en los riñones. Ahí te van a decir, toma agua, sí, toma agua. ¿Por qué? Porque ya perdiste lo que el agua en algún momento te hubiera podido evitar. Coma cítricos en invierno. ¿Por qué? Dios pone naranja y mandarina para que todo el mundo pueda comerla y salimos todos a comprar vitamina C. Estoy tratando de que podamos empezar como iglesia de salud a pensar como iglesia de salud. Y una iglesia de salud no es la que está reparando la no salud. Una iglesia de salud es la que tiene una mentalidad de vivir en salud. Por eso estos chicos es una forma cariñosa de decir, pero son hombres y mujeres de Dios, siervos de Cristo, con unción de ancianidad sobre ellos. ¿Saben lo que significa eso? Es una unción de un peso que pone sobre ellos sabiduría. Ancianidad habla de sabiduría. Estuvimos el fin de semana pasado en Chile. Estuvimos participando de un evento que yo considero muy importante, que tiene que ver con carácter. Se habló sobre ser contenedores de la gloria de Dios. Estuvimos con Mike Bunster, con Gustavo Vázquez, un profeta de Chile. Estuvo también Marcos Brunet ministrando. Y fue una semana bien interesante en el Señor. Se pudo hablar sobre la importancia de hacer, sobre la importancia de la funcionalidad en Cristo. Estuvimos hablando mucho de ese tema. Fue un tiempo muy bonito donde pudimos conocer muchos hermanos nuevos y
Estuvimos jueves y viernes en Buenos Aires. Les cuento por si quieres saber dónde anduvo el pastor, qué le pasa, que por ahí ve. ¿Y qué hizo el pastor esta semana? Estuve haciendo esto. Y estuvimos en Buenos Aires el día jueves, estuvimos con los hermanos de allí. Dimos una charla sobre la meta y los procesos. ¿Sí? ¿Correcto? Ahí presentamos el nuevo ¿Tenemos? ¿Conseguir? Ya lo había mostrado. Sí, hay un libro nuevo que se llama Vivir el Camino, para los que quieran. Habla sobre metas y procesos. Y después hay un material nuevo que se llama El Poder de la Confianza, que es el antiguo Confiar en Mí, que está reeditado y ampliado. ¿Sí? Que salió ahora con otra editorial. Digo, para los que lo deseen, me lo estuvieron pidiendo. Pero estuvimos allí también en Buenos Aires con un ministerio que está dando lanzamiento a una visión que tienen, que es el equipo de Fico y Ana Baloy, que ellos están soltando todo un ministerio que se llama Nacidos para Gobernar, y están enfocados a trabajar con gente que quiere desarrollarse en ámbitos de gobiernos. Algunos le hablan de política, a mí no me gusta utilizar la palabra política. Así que también estuvimos ahí con Wilson Genesio, con Carlos y Sara, no sé si estuvo Sara ahí, pero estuvimos ahí también con Roger, que nos estuvo acompañando en la adoración, y dimos una palabra bien fuerte, bien aguda, una palabra que el 50% degustó con gozo y el otro 50% no sé si pudo siquiera olerla. Sí, lo digo de verdad, hay mucha mugre en los llamados evangélicos. No voy a decir quién, ni cómo, ni nada, solo digo de que se copia al mundo y se pretende en el nombre de Jesús hacer las mismas cosas que en el mundo. Se organiza de la misma manera. O sea, usted los escucha y se encuentra con que no estoy hablando de nacidos para gobernar, estoy hablando de personas que se presentaron con la intención de juntar votos, lograr alianzas, establecer todo lo mismo, la alianza, la demagogia, todos juntos podemos, tenemos valores que son unidos, no, valores unidos entre nosotros, los masones tienen valores unidos y funcionan muy bien, o sea, no queremos hacer cuestiones, queremos escuchar a Dios y obedecer, eso es lo que nosotros queremos que Dios sea el centro de nuestras vidas, y esto va para todos los ámbitos de gobierno, y siempre digo lo mismo. Que Dios gobierne no significa de que todo el mundo diga gloria, aleluya, o que el presidente sea evangélico. Que Dios gobierne significa que su justicia se establece sobre la tierra. Y la justicia de Dios sobre la tierra no tiene que ver con que vayas a una iglesia evangélica. La justicia de Dios sobre la tierra es que la viuda sea contenida, que el huérfano sea cuidado, que el pobre y el débil no sea oprimido. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabía que esa es la palabra de Dios sobre nosotros? Así que si estás pretendiendo justicia de este país y no estás siendo justo con los que están a tu alrededor, ya nomás estás tirando tus oraciones en vano, porque aquel que mide de la misma forma en la que mide será medido. ¿Sí? Y si vos juzgás a alguien por injusto, tus mismas palabras te van a juzgar si estás siendo injusto. Entonces, si vos estás diciendo, el presidente no, sabiendo hacer lo bueno no lo hace, y vos sabiendo hacer lo bueno no lo haces, cuando criticás al presidente, tu crítica vuelve sobre vos y te apunta a vos también, porque vos lo has dicho. Vos lo declaraste injusto, y sobre ese parámetro de injusticia te está juzgando vos que estás siendo injusto al no cuidar a la viuda, al no cuidar al huérfano, al no ser una persona que haciendo lo bueno puede hacer lo bueno. Es que pudiendo hacer lo bueno no lo hace. ¿Se va entendiendo? No quiero predicar de eso. Saben, estamos a punto de largar familias de adoración y ya venimos ya con los procesos finales porque estamos tratando de entender lo que Dios está bajando en revelación. Muchas personas se han anotado. Familias de adoración no va a ser un ministerio ni se va a volver una especie de... no va a haber un director de familias de adoración. Va a haber un equipito que va a coordinar ideas, pero usted va a dirigir su casa bajo la consigna del Espíritu Santo. No hay una dirección mejor dicho, no hay una orden sobre cómo tiene que hacerse. Y esto es para todos, los que están escuchando en internet. Tengas otro pastor, seas de otra iglesia, no importa. Voy a decir, ¿por qué? Porque nadie te puede impedir que adores en tu casa. Si tenés alguna persona que te impide que adores en tu casa, aléjate. Porque lo digo sin temor a nadie. Somos adoradores por naturaleza. Y lo hacemos en nuestros hogares. Entonces a cada jefe de hogar
yo estoy desafiando a que genere en su casa un ambiente de adoración. Y hoy quiero hablar de eso, el ambiente de la adoración. Y quiero hablar del ambiente, por eso me animé a invitarlos, porque sé que son personas que entienden de los ambientes y entienden de la adoración. Y hay un tema que sobre el cual voy a poner en la mesa y después cada uno me va comentando algo de cómo lo ha vivido o si quiere agregar algo. Empezando al hablar de adoración como esa atmósfera que nos permite quebrantarnos delante de Dios. ¿Por qué Dios quiere el quebrantamiento? ¿Por qué Dios quiere que las personas se quebranten? ¿Es acaso Dios un Dios psicópata? ¿Es acaso Dios un Dios perverso que se goza en el sadismo y vuelve sobre las personas? ¿Es ese el Dios que tenemos? Le han hecho esta prensa. Entonces las personas dicen, hay que humillarse delante de Dios y se tiran al suelo. ¿Sabes que cuando vos te humillás delante de Dios es porque estás dejando que Él haga algo en tu vida? ¿Por qué Dios quiere que nos quebrantemos y nos humillemos? Humillarnos no siempre es postrarse. Humillarnos tiene que ver con dejar que Dios haga en nosotros. Cuando vos vas a tratar de ayudar a una persona, ¿nunca viste, los padres supongamos, viste cuando vos querés enseñarle a tu hijo? Y tu hijo te escucha, pero vos sabés que no te está escuchando. Cuando te la cancherea, viste, ya la sé, lo que está diciendo el papi, ya lo sé. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A vos no te pasó nunca, porque tenés un hijo excelente. Vos. Pero hoy de grande, ¿no? Yo siempre me acuerdo de que cómo de grande uno empieza a ver todas las cosas que uno vivió y dice, mira vos, qué interesante esto. No puedo hablar mucho hoy porque lo tengo a mi papá al frente. Pero, ¿te ha pasado alguna vez que tratás de enseñarle algo a alguien y si no tiene el espíritu correcto, ¿cómo se lo enseñás? ¿Cómo produce el cambio una persona que no quiere cambiar? ¿Cómo lo lográs? Porque desde afuera vos le podés pedir que se arrodille, pero por dentro está parado. Entonces ocurre que la adoración es la atmósfera ideal para que Dios pueda moldear nuestros corazones. Es la atmósfera donde nuestro corazón de piedra se vuelve de barro nuevamente. Eso es adoración. O sea, estoy tratando de explicarlo de otro ángulo. O sea, hay agua del cielo que viene sobre la persona, por eso cuando cantamos viene doctrina de Dios, la doctrina viene como lluvia, la doctrina es la revelación, la convicción. Yo estoy cantando y viene una convicción que empieza a ablandarme y me ablanda y me ablanda y me ablanda y me ablanda. Y en un momento ya estoy desarmado, ya emocionalmente estoy desarmado, estoy entregado. Y ahí aparece la obra de Dios. ¿Y en qué Dios va a obrar? En aquello que yo decida entregarle a Él. Por eso adoración tiene que ver también con altar, sacrificio, modelaje. Si nosotros vamos a desarrollar familias, por eso mira lo que está ocurriendo. ¿Por qué se levanta familias de adoración en nuestro corazón? Por lo menos en mi corazón. Yo empecé a prestar atención a algo. Si la gente no tiene Cristo, no importa cuántas leyes y cuántas enseñanzas tengamos, va a ser más ley. Se va endureciendo el corazón de la gente. ¿Viste lo que ha estado pasando socialmente? El péndulo. ¿En qué consiste el péndulo? El péndulo de las leyes. Vivimos en un tiempo de autoritarismo y jerarquía eclesiástica. Todo lo que decía la iglesia era palabra alta. Esto empezó a presionar y generó sobre la gente una presión oligarca, una presión autoritaria. Ejemplo, no a la homosexualidad, no a la fornicación, no al aborto, no al divorcio, no. Pero no era un no desde un corazón hablando, era un no con látigo. Era un no con látigo, o sea, quien hace 200 años atrás, quien se metiera en alguno de estos asuntos, era apedreado, azotado, excomulgado, separado de la sociedad, no aceptado, era muy mal visto, era discriminado, era abucheado. Esta presión va generando sobre una sociedad un hostigamiento y una esclavitud que no cambia el corazón, lo que cambia es la forma, pero el corazón empieza a endurecerse más y más y más contra lo que le están diciendo no. Eso es lo que le pasa a las personas cuando sin adorar tratan de obedecer. Se vuelve pesado, se vuelve tenso, se vuelve denso, se vuelve que en un momento te va a dar vuelta y decir ¡basta! Y eso es lo que pasó, viene el rebote. Ahora viene del otro lado,
¿sí? Que este es el contramovimiento o la contrarreforma o la contraley del péndulo, y ahora viene todo el movimiento marxista, ¿sí? O todo el movimiento comunista o humanista o cualquierista que se te ocurra, porque últimamente son todos muy parecidos, y empiezan a empujar para el otro lado. No, el aborto sí, la homosexualidad sí, el divorcio sí, todo sí, lo que se te ocurra sí. Y va presionando para el otro lado. Pero lo presionan, eso es lo que estamos viviendo hoy nosotros, nos toca resistir eso. Lo presionan de tal manera que empieza a generarse una estructura de esclavitud. Entonces vos tenés un grupo del 3 al 5% de la población que hoy está martillando sobre una población que tiene miedo. Vos tenés miedo de decir, che, no estoy de acuerdo con la homosexualidad porque yo entiendo de que no funciona. Discúlpenme, no, ¿cómo? Homofóbico, retrógrado, dinosaurio. Te pintan la casa, te pintan la calle, te mandan al INADI, te hacen denuncias, te escrachan. Entonces la gente dice, no me quiero meter en problemas, mejor me callo. Ahí viene la esclavitud, ¿no? O sea, cállate, va golpeando. Ese golpeteo no produce el cambio en mi corazón, lo que produce el cambio en mi forma. Yo me voy callando y se va tratando de tomar gobierno. Como verán, son dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es la moneda? La opresión. Por eso la gente hoy vive angustiada, oprimida, estrechada. Dios nos propone algo diferente. Dios propone cambiar nuestro corazón a partir de una entrega voluntaria. A eso se le llama adoración. Por eso familias de adoración tiene que ver con una revolución de contracultura. Escuchen esto los que están en internet, porque los desafío a todos los que quieran levantar una contracultura. Si quieren ir a una marcha, vayan. Si quieren levantar un pañuelazo, levántenlo. Si quieren, hagan lo que quieran. Ese no es el punto. Pero en sus casas, en su cuarto secreto, necesitamos levantar una adoración que genere una atmósfera de barro. ¿Qué es el barro? Es el material con el cual el alfarero construye. Eso es lo que proponemos, lo que Dios propone, ni siquiera nosotros. Una atmósfera donde nuestro corazón pueda ser cambiado. Adoración. De esto se trata, familias de adoración. Por eso no tengo ningún miedo en decir, todos están invitados. Creemos que hay un diseño para las familias en cuanto a la adoración. Creemos que primero viene un establecimiento de luz. Vamos a proponer un link donde está trabajando Ezequiel, Matías, con otro equipo más, para generar melodías y generar una atmósfera en la casa. Hay un material muy bueno en internet, y esto se lo digo a todos, muy bueno, yo lo estoy usando todos los días, y te digo la verdad, es lo que más me ministra, que se llama Ni tan solo una hora, ¿sí? De Ezequiel Fornero. Úselo, ni tan solo una hora, lo busca en YouTube y tiene una hora entera de adoración, de quietud, una melodía preciosa, para quedarse quieto con Dios. Creo que el Señor te lo dio para eso, ¿no? Te lo bajó para eso. Recíbanlo en aquellos que están del otro lado. Ni tan solo una hora, Ezequiel Fornero. No quiero presentarlo ni nada, ni quiero que hable, porque no es de un hombre, esto pertenece a un diseño que Dios está bajando. Y yo desafío a los que ministran a que generen este tipo de materiales. ¿Sí? Hay una melodía que hace tiempo soltó Roger, está en YouTube también, ¿no es cierto? Se está viendo, que es Melodías de Sanidad, ¿sí se llama? Melodías de Sanidad, con guitarra, preciosa. Tiene como media hora ahí también, ¿no? Así que si es un playlist, ya con uno y con el otro, ya tenés hora y media para quedarte quieto en presencia de Dios. La atmósfera es fundamental. Entonces creemos que primero viene la luz. Hay personas en este lugar que necesitan saber cómo salir de donde están.
de problemas económicos, de mentes estrechadas. ¿No te pasa que por ahí entras acá, estamos hablando de algo y vos escuchás como desde afuera? Decís, ¿por qué hablan y yo no logro entender lo que dicen? Eso es una mente estrechada. Una mente que está polarizada en pensamientos únicos de angustia. Estás mirando tu problema económico, estás mirando tu salud, estás mirando tu problema relacional, estás mirando tu problema emocional, afectivo, tu deseo. Y el corazón no se modifica. Por eso es tan fácil para la sociedad meternos en el jueguito si estoy a favor o en contra del aborto. ¿Cómo me van a meter en un juego así? ¿Cómo voy a caer en una discusión como tal? Ni discuto eso. El solo hecho de sentarnos a discutirlo habla de que acepto el debate. Hay cosas que no, yo en mi vida no acepto el debate, en mi vida. Si tengo que dar explicación a alguien por qué no lo hago, sí, por supuesto, porque no lo acepto, por supuesto. Pero en mi vida no acepto el debate. Entonces necesitamos levantar una contracultura. La adoración es la atmósfera donde la iglesia va a ser modificada según el Espíritu Santo de Dios para ser actualizada al tiempo que está viviendo. ¿Pero usted lo cree? Usted quiere que sus hijos, escuche, usted quiere que sus hijos sean, muchos de acá mandan a sus hijos a colegios tradicionales, comunes, porque es lo que tienen y es lo que han decidido y me parece espectacular. Pero usted se da cuenta el nivel de influencia que hay en esos colegios sobre sus hijos. No seamos ignorantes de la guerra espiritual. Si el Señor lo ha puesto en su corazón, que deje a sus hijos donde están, perfecto, gloria a Dios. Pero generemos atmósferas en nuestras casas que sean más fuertes que lo que se está impartiendo en un colegio por personas que tienen otro sistema de creencias. Y esto no es una cuestión de filosofía contra filosofía. Esto es cultura, o sea, estamos hablando de nuestra cultura. Nuestra cultura tiene más de 4.000 y 5.000 años. Nuestra cultura viene del mismo Señor Jesucristo. No estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando del Espíritu de Dios hablándonos a nosotros. Es cultura. La cultura del reino de los cielos consiste en lo que hoy se acaba de soltar, oír y obedecer a Dios. No consiste en leyes y tradiciones humanistas, en leyes y tradiciones religiosas. Consiste en que el Espíritu Santo de Dios le va a hablar a tu casa, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y nadie va a poder meterse allí adentro en su corazón, porque has creado una atmósfera donde tus hijos no puedan oír otra cosa más que la voz de Dios. Y cuando oigan la voz del infierno, ahí van a saber distinguirla. Se trata de violencia espiritual, violencia espiritual. Entonces, sobre esta plataforma, mis amados pastores, equipos, ¿cómo generamos ambientes de adoración en nuestros hogares? ¿Quién arranca? ¿Cómo? ¿Qué sugiere? No, porque no hay una... Yo quiero que ustedes nos hablen desde su experiencia, desde cómo generamos ambientes de adoración. Y eso es lo que yo quiero que se lleven. Ambientes de adoración. ¿Cómo? A ver. Largue, por favor, vamos. Creo que es importante el orden en el ambiente. Uno no puede buscar a Dios donde está todo desordenado. Es básico, pero hace falta mencionarlo a veces porque queremos escuchar a Dios y no podemos, y el ámbito natural no es un reflejo de lo espiritual. Y algo que puntualmente, en mi experiencia personal, es en la quietud del día. Cuando el día todavía no arrancó en la ciudad, bien temprano de madrugada a la mañana, es a mi experiencia personal el mejor ámbito para poder oír a Dios. Anote. ¿Alguien me puede transcribir eso, los puntos que van soltando? Por favor, saca ideas y vayan anotando ahí. Antes que arranque el día, antes que arranque la rutina, antes que comience todo el movimiento de todo lo que hay que hacer, ese para mí es el mejor ámbito para poder oír a Dios y tener claridad de lo que Dios quiere para el día. Porque muchas veces creemos que adoramos, pero oramos un rato antes de salir y eso no es adorar. Pero alguien te dice, pero yo me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Te tendrás que levantar a las 4,
porque conlleva esfuerzo, conlleva sacrificio, conlleva entrega. Y los resultados no los vas a ver en la primera semana, en la segunda semana, que eso por ahí mucho lo que nos pasa. Predicamos de adoración y ahora durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes estamos todos en la furia de levantarnos temprano y eso con el tiempo se va debilitando. Y creo que este diseño va a mantener eso de forma estable. Y la forma se vuelve una ley y la ley se vuelve sin espíritu. Sí. Y te agobia, y vos decís, te levantás a las 4 de la mañana y estás medio dormido, y no entendés nada, no sabes para qué te levantaste, el otro día decís, sí, me quedo un ratito más. Y ya, claro. Porque a mí principalmente que peleo mucho en los pensamientos, en la aceleración de los pensamientos, con muchas cosas. Sí. Leí varios libros de un doctor, hasta hice terapia. Muy bueno. Yo sé quién es. Bastante. Es muy bueno ese tipo. Vivir sin ansiedad 33 días. Sí, está genial ese libro. Hasta con ayuno, todo. Lo leí. Sí, muy bueno. Pudimos salir. No, como en el día estoy con muchas cosas y antes de arrancar todas esas muchas cosas, busco tratar en la mañana de frenar todos esos pensamientos que van a querer venir durante el día y es lo que me da claridad. Te anticipás sí, a la y guerra. hay muchas veces que hay meses que no lo hago y durante el día veo las consecuencias, durante la semana veo las consecuencias. Yo también. Y esos son veo los las consecuencias tuyas y las mías también. Claro, me pasa lo mismo. Charlamos a veces. Sí. No, y las mías también, yo a veces me pasa lo mismo. ¿Quién más? ¿Quién? No se quieto. Bueno, recién pensaba y digo, un ambiente de adoración no solo se genera con melodías, sino también se genera con cada uno de nosotros. Porque de nada sirve tener una melodía de fondo si cada uno de nosotros está en cualquier otra sintonía, si cualquiera de nosotros se levantó con un mal día. Entonces, generar un ambiente en el hogar empieza por cada uno. ¿Cómo me desperté yo en mi predisposición en ese día? Como dice las Escrituras, en que cada día tome mi cruz y lo siga. Hoy es un día nuevo. Entonces, generar el ambiente de adoración, por lo menos en casa, es también ver que cada uno esté en la sintonía que el Señor nos está pidiendo. Si es necesario generar un silencio, una quietud y preguntarte, ¿pasa algo? ¿Cómo estás? Pero creo que el ambiente no solo se genera con la melodía, sino con la actitud que cada uno enfrente ese día, en ese momento o la circunstancia que esté atravesando. Voy a sumar a lo que dice mi esposa, ni que viviéramos juntos. Yo encuentro muy efectivo en mi caso que generar un ambiente también es no darle lugar a otro ambiente. O sea, a veces no hago un esfuerzo de poner una melodía o de agarrar la Biblia y ponerme a recitar un salmo, o, aunque eso a veces hace falta, pero generar el ambiente de oración en casa es cuidar a que otro ambiente no se genere y empiece a gobernar. Entonces, algo muy importante para mí que pasa en casa es cuidar lo que decimos y lo que hablamos. Porque el hecho de soltar un fastidio, soltar una queja, empezar y a veces no lo hacemos nosotros, a veces lo dejamos una tele prendida en donde hay todo ese murmullo, ese ruido, inconscientemente llega un momento que digo, si dejo que esto pase, llega un momento que digo, ¿por qué estoy fastidioso? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estamos de mal humor? Y cuando me pongo a pensar es porque no cuidé el ambiente. ¿Me explico? O sea, no protegí el ambiente con el que me desperté, que era bueno, que era con el Espíritu Santo, no lo protegí, dejé que se metiera cualquier pensamiento, dejé que se metiera cualquier comentario, dejé una tele prendida, dejé una radio prendida, o sea, y eso me afectó y ahora ya estoy en un problema, porque ahora tengo que hacer un esfuerzo para deshacer ese ambiente que se generó y ahí sí, me tengo que poner a hacer algo que me vuelva a alinear, que me vuelva a quitar esos pensamientos en mi mente. Entonces, para ir un paso antes, algo que nos da mucho resultado es proteger el ambiente. O sea, a veces no es necesario, en mi caso, ¿no? Que sí o sí tenga que estar la melodía puesta, sí, siempre. No, a veces el silencio es muy bueno. Y levantarme y que haya ese silencio y que no haya una voz así aturdidora, que no... Me he dado cuenta muchas veces que me despierto sin pensar y lo primero que hago es ponerme a ver algunos comentarios, o Facebook, o Instagram, o las redes que te aturden. Claro, cuando menos me di cuenta, ya mi cabeza se llenó, ya tiene voces, ya tiene ruido. Entonces, por eso digo, el título sería que también genera un ambiente, cuidar el ambiente con el que nos despertamos, y muchas veces nos despertamos con el Espíritu Santo. Cuidar, proteger ese ámbito. Para mí lo primero
sí, si bien ya lo dijeron, pero es esforzarse en apartar un tiempo. Que para algunos puede ser a veces 15 minutos hasta que sus pensamientos se aquietan y puedo lograr escuchar la voz de Dios. Para otros es una hora, a veces me lleva una hora, a veces me lleva una hora y media, a veces me lleva 15 minutos, pero es como que el tiempo necesario en donde yo, es como el aire que respiro, porque si no lo hago y si no lo aparto y si no me predispongo para eso, ya siento que empiezo a andar en mis fuerzas. Entonces es como ese ambiente que yo necesito generar en Dios, digamos, para predisponerme en el día a andar en el Espíritu. Porque si no, si bien no depende de eso, porque conlleva muchas cosas, pero a mí me predispone, abre mis oídos, activa mis sentidos. Y hay ciertos momentos en nuestras vidas y en nuestros procesos, es que esos tiempos, a mí el Señor me enseñó, son de vida o muerte. Porque es el lugar donde peleamos en el Espíritu, es el lugar donde intercedemos, es el lugar donde yo siento esto, que es el momento en donde Dios escribe la ley en nuestros corazones, en donde durante el día tratamos de hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, pero es el lugar con tanta predisposición en donde el Señor activa nuestra fe, genera ese ambiente en donde por ahí se generan esos de repente que tanto nos costaban y de repente ahí nos sale. ¿Sí? No porque oramos un día, no porque adoramos en un momento, sino porque es la construcción de esa intimidad, de esa relación con Dios, en donde sí me tengo que esforzar, en donde a veces no tengo ganas, en donde a veces estoy muy enojado, en donde a veces no veo nada en lo natural de lo que Dios me está hablando, pero yo sé que callándome y escuchándole y reconociéndole, porque adoración es esto, es reconocer que Él está por encima de mí y que Él es soberano en todas las circunstancias. Entonces, el apartarme en esos momentos y en esos tiempos me ayuda a reconocer y a creer lo que me está diciendo. Son ambientes que predisponen a tener fe, son ambientes que predisponen a escuchar, a oír, a accionar, en donde salí fortalecido. Entonces sí, es importante apartar el tiempo, y hay momentos en donde cada uno sabe que muchas veces buscamos los resultados o las soluciones en un consejo de alguien, en la ayuda de alguna persona o de alguien externo. Y es ahí donde el Espíritu nos dice, simplemente tenés que venir a mi presencia, simplemente todo se resuelve en mí. Si bien el Señor nos da planes de acciones después, pero muchas veces para mí esos tiempos, en momentos determinados, implicaban de vida y muerte, no porque uno se vaya a morir físicamente, sino porque había procesos que no se iban a terminar, resultados que no se iban a dar o se iban a prolongar mucho más si yo no apartaba ese tiempo. Entonces creo que lo primero es tener la convicción en la mente y en el espíritu de que ahí comienza todo, ¿sí? De que es importante primero predisponerse de la importancia que es ese tiempo para nosotros, ¿sí? Porque nuestras guerras son en el espíritu primero, y la manera de desarrollar el espíritu es apartar tiempo que predisponen a desarrollar el espíritu. Y esos son ambientes de adoración, son ambientes que me ayudan a desarrollar el espíritu, ¿sí? Porque simplemente me predispone. Lo que le estamos proponiendo, lo que estamos entendiendo de parte de Dios, es que una vez a la semana separemos tiempo como familia donde adoremos. Y esto que están planteando es algo muy necesario en la vida cotidiana. Esto es algo que no se puede perder en la vida cotidiana. Pero yo me tomo de esta palabra para decir, si nos cuesta mucho separar un tiempo en el día, y por ahí no tenemos esa metodología o ese protocolo de vida, como mínimo, una vez en la semana, organizarnos de tal manera que nada estorbe levantar un altar. ¿En qué consiste ese altar? En generar toda esa atmósfera de la que estamos hablando. Que vos digas, listo, el día martes, el día lunes, el día jueves, el día viernes, el día miércoles, el día que se te ocurra. No que se te ocurra, el día más funcional, porque no se trata de dejar actividades para, que ese día se vuelva a tu casa un altar de tal manera que las personas que estén en ese lugar se vuelvan barro en las manos de Dios y puedan ser moldeados por Dios, para ir entregando a Dios más y más y más de su vida. En ese altar, esa familia
se va a volver un pilar en el barrio. Esa adoración va a quebrar mantos de hechicería que se están soltando en el barrio. ¿Vos sabés lo que le pasa cuando cae un manto sobre alfileres o sobre puntos filosos? Se empiezan a quebrar y son puntos de rasgaduras, después es muy fácil desprenderlos. Y eso es lo que se convierte una persona cuando levanta un altar de adoración en su hogar, rompe líneas ley de brujería, genera una atmósfera de defensa contra todo el que entra a ese lugar. Es como un ambiente donde entra el reino de Dios, como una embajada. Vos, si fuiste alguna vez a una embajada, vos, cuando pisás la embajada, vos estás en el país al cual la embajada representa. O sea, la ley de afuera no te puede afectar. Si vos estás en Argentina y entras a la embajada de Estados Unidos, cuando vos pisás la embajada de Estados Unidos, las leyes automáticamente que rigen sobre vos son las leyes de Estados Unidos, no son las leyes de Argentina. No importa que estés adentro del territorio argentino, cuando vos pisás esa embajada, vos estás en un ambiente donde las leyes de Estados Unidos gobiernan ahí. Ejemplo, si fuera la embajada de Estados Unidos. Lo mismo pasa cuando desarrollamos un altar donde el reino de los cielos se establece en la casa. Al estar en ese lugar, todas las leyes que operan en la tierra no rigen sobre tu vida, sino que rigen sobre tu vida las leyes del reino de Dios. Por eso es que estamos seguros que cuando esto se empieza a generar, personas, vecinos, amigos, van a querer estar ese día ahí. Porque ese día vamos a decir, Señor, acá está don Pedrito, le duele la gota del dedo gordo, te pedimos, Padre, que lo sanes. ¡Pum! Va a empezar a pasar cosas. Simplemente porque en ese lugar va a haber una atmósfera. Ahora, la atmósfera... La atmósfera, estaba programado también esto. Sí. La atmósfera se produce cuando nosotros somos los que... Sí. La atmósfera se va a producir cuando somos nosotros los que estén jalando el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, el primer día que vos lo hagas, el diablo primero te va a medir. Tus enemigos van a venir y van a ver. ¿Saben cómo funciona? Déjenme, mientras voy hablando vayan preparando porque vamos a seguir charlando. Pero imagínense de repente, yo esto lo he explicado en otras veces y se ha enseñado de otras maneras, pero imagínate de repente que vos venís contra un enemigo y venís vos con un pequeño ejército. Acá tenemos una ciudad, acá tenemos otra ciudad, acá tenemos otra ciudad y acá tenemos otra ciudad. Son niveles de guerra. Vos estás con un pequeño ejército, con un nivel de fe, pequeña fe. Le vamos a llamar que tu ejército es tu fe. Venís y luchás, venís corriendo con tus soldados y te parás frente a la muralla de tus enemigos, la primera ciudad, y le decís, vengo en el nombre de Jesús para hacer esto. Tus enemigos te van a decir, no te creemos nada, no sabemos quién sos, demostrando que tenés fuerza, aquello. Y vos te pones a pelear, peleás con todas tus fuerzas. Cuando vos empezás a pelear y haces así con la espada, el Señor envía todos sus ejércitos. Y vos creés que estás peleando vos, pero es el Señor el que está derribando. Abrí los ojos, tus enemigos caídos, vos mirá tu espada. Muy bien. Guarda tu espada. Limpita. Y le decís a los que están, a los caídos, le decís, o vienen conmigo o mueren. Ellos te dicen, vamos con vos. Entonces ahora tenés un capital. ¿De qué? Capital de fe, capital de experiencia, capital. Que ya te empieza a anteceder. Venís al segundo ejército. Cuando llegás, estos ya saben que tuviste una pelea anterior. Y dice, ya no es un inexperto. ¿Quién sos? Soy Sebastián Palermo, vengo en el nombre de Jesús y vengo con todos sus ejércitos. Sí, sabemos que has peleado, pero no peleaste contra nosotros, te vamos a reventar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer aquello, te vamos a liquidar. Y vos apretás los dientes, vas de nuevo así, y Jesús viene, los reviento, vos decís, muy bien la espada, ande de bien. Vos decís, es mi fe, no es tu fe, es la fe de Cristo. Pero lo derribás. Ya no estás como al principio, ahora tenés el capital del ejército anterior y este capital. Cuando venís al segundo, al tercero, pasa exactamente lo mismo. Y lo derribás porque el Señor lo derriba. ¿Sabés lo que pasa cuando vas al cuarto, al quinto, al sexto? Vos llegás y decís, vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Dicen, ya sé quién sos Sebastián Palermo, venís derribando ejércitos a dos manos. No me voy a meter en el medio. Eso pasa con los demonios. Primero te van a medir, luego te van a criticar, luego te van a abuchear, pero va a llegar un momento donde vos vas a abrir un lugar
y ese lugar inmediatamente va a abrir los cielos, porque el diablo no se va a meter contra tu vida, porque saben de parte de quién venís, porque un capital te va a anteceder, ¿se entiende? O sea, lo que estoy tratando de decirte es que el primer día que generes una reunión de familia de adoración, probablemente sea difícil, pesado, la gente no venga, o vos te olvides, o cueste, o se corte la luz, o pase algo. La segunda vez pase algo parecido, y la tercera y la cuarta, pero va a llegar un momento donde los cielos se van a abrir cada vez que vos abras tu casa, para que se vuelva un altar de adoración. Y ese va a ser el tiempo donde vamos a empezar a manifestar la contracultura a un sistema antidios, que no va a saber de dónde vienen, de dónde nos atacan, cuál es la iglesia que los dirige. No hay ninguna iglesia, solo el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de cada hombre en cada familia. Es por eso que no van a poder ir contra nadie. Aunque vengan contra mí y aunque vengan contra un liderazgo, ustedes ya están desarrollando familias de adoración y nadie puede evitar que ustedes las cierren en sus hogares, ¿entiendes? Porque no hay una guía humana, simplemente el Espíritu de Dios abriendo en sus hogares sabiduría. ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a desarrollar? Pero depende de tu compromiso. No lo haces y ya es una batalla para el enemigo. Yo voy a confiar que lo vas a estar haciendo en tu hogar. Voy a confiar 100%. Ambientes. Estaba pensando que para generar el ambiente, a veces con el ritmo de vida que llevamos, creemos que, bueno, vemos en la semana en qué momento lo hacemos y caemos en la trampa que nos damos cuenta que en la semana, por distintas circunstancias, distintos ánimos y actividades, se llegó el viernes, se llegó el sábado y no lo hicimos. Entonces me parece que un tip importante sería programarlo, es decir, esta semana lo vamos a hacer tal día. Porque hay familias que no tienen una rutina armada donde se trabaja de 8 a 4 de la tarde, llego a casa y después estoy en casa, alguna reunión de la congre, pero en general estoy en casa. Hay familias que entre viajes, entre actividades, entre que llevo a los chicos de la casa de sanidad, entre que voy y vengo, realmente no hay un horario cuando uno mira en la semana, decir, ¿en qué día puedo poner que todos los lunes? No, todos los lunes no, porque el que viene viajamos. Bueno, vamos a poner todos los martes, no, porque el martes que viene hay una reunión en la congre. Entonces, como somos una congregación tan que se mueve tanto, mi propuesta es que, ejemplo, el domingo la familia diga, bueno, esta semana, ¿qué día lo vamos a hacer? Y el día que lo ponemos y lo programamos, llueva, caiga piedra, se hace. ¿Por qué? Porque si no vamos a entrar en el ritmo del enemigo donde nos pone una actividad, bueno, como no lo teníamos programado, listo, lo hacemos mañana. Bueno, lo hacemos mañana. Entonces me parece que es como un tips, es decir, para una congregación con tanta actividad y tanta movilidad, y poder programar y decirle a tu discipulador, mira, esta semana yo puse que este día vamos a hacer. Entonces, si de pronto surge otra cosa, a lo mejor, bueno, vos no vas a participar porque es el día que habías puesto esta semana el altar de adoración, porque habías entendido y esa va a ser la prioridad. Lo que se me venía era, por ahí los más viejitos, o los que venimos de alguna congregación más estructurada, lo que más nos pesa para estos momentos son las estructuras. Entonces, y esto que decía Lucy tiene que ver con eso. Las estructuras muchas veces nos limitan a generar un ámbito donde el Señor se mueva. Y justo el día viernes que estuvimos en la casa, hablábamos con los chicos y decíamos, esta parte de compromiso, esto del compromiso de decir voy a poner tal día, habla ya no de que lo hago porque hay una ley que me pide que lo haga, sino que lo hago porque lo amo y porque necesito estar con Él, porque mi casa necesita estar con Él, porque necesitamos nutrirnos de lo que Él tiene. Cuando nos mezclamos con sus aguas y somos barro, Él puede moldearnos y puede sacarnos y hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Tiene más beneficio para nosotros que para Él. Entonces, romper con estructuras, muchas veces caemos en el péndulo, a veces nos decían tenemos que hacer esto. Tengamos libertad y permitirle al Espíritu esta frase que por ahí parece tan trillada que usamos como congregación, oír y obedecer, tiene que ser la clave para este ámbito también. La clave para decir, Señor, ¿cómo querés que hoy te adoremos? ¿Qué querés que hoy hagamos para desarmarnos en tus manos y vos puedas moldearnos? Creo que es así. Nosotros, después de mucho tiempo, las actividades por ahí hacen que suspendamos, como decía Lucy, pero bueno, hemos entendido de ser parte y meternos de lleno en este tiempo.
Porque se me venía algo antes que se cortara la luz recién, el Señor me mostró algo. Yo le compartí a los pastores el día miércoles, salió la noticia que en el barrio se iba a cortar la luz desde las 7:30, creo, hasta las 12 del mediodía. Entonces programamos poner un generador y todo lo demás para que esté todo listo. Pero ¿saben qué? En el barrio no se cortó la luz. Se cortó la luz en toda la otra parte del barrio, pero acá no. Acá se cortó apenas 10 segundos. Porque eso va a pasar también en nuestra casa. ¿Sí? En el barrio va a haber oscuridad, pero nosotros vamos a mantener la lámpara encendida para que los demás vean lo que Dios está haciendo en nuestras casas. Sí, respecto a lo que preguntaba Seba, es verdad que sí, el ambiente de adoración, por lo menos en mi caso, también como decía por ahí Eli, me he dado cuenta cómo las mamás, en el caso cuando tenemos familias, por ahí somos nodales en esto de cómo estemos, se genera el ambiente en la familia, cuando por ahí los papás están trabajando y cuando generamos un tiempo de adoración en familia, yo empiezo pidiendo perdón yo. Y eso he visto que quiebra un clima en donde la atmósfera cambia y comienza a penetrar esa adoración que deja de ser música de fondo y comienza a formar parte de un ambiente, porque la melodía puede ser o música de fondo o puede generar un ambiente. En mi caso yo entiendo que depende de la actitud, de cómo nosotros dejemos permear eso. Pero también tengo tiempos de adoración en donde, como decía Jere, tengo un lugar en donde pongo difusores aromáticos, donde hay una buena aroma, donde está limpio, hay almohadones, pero a mí, yo me conecto con el Señor de una forma muy particular, tengo esos momentos de la quietud, pero yo salgo a caminar, por ejemplo, porque a mí el Señor, yo charlo con Él y ahí es donde Él me habla, mucho, y veo y ves y ves lo que está pasando acá y Él me dice y hago clic con cosas y otro lugar donde el Señor a mí me ministra y me habla es cuando me voy a bañar. Yo me voy a bañar y paso horas y ahí sí llevo melodías y he podido ver esto, decir, el Señor me quiere en una actitud de humildad absoluta donde ahí abajo del agua no tengo nada y es el agua y Él y su voz. Y el salir a caminar también me conecta con esto de decir, Dios siempre me habla cuando estoy en movimiento, nunca va a buscar un momento de ocio, quizás en otros sí, pero por lo menos conmigo, siempre estando en actividad y estando sumergida, por lo menos en lo que es personal y en lo que es familiar, sí propiciando un ambiente donde el perdón para mí va primero y el quebrantarnos. Recién, mientras vos dabas la imagen de ir en la guerra, yo decía, claro, a todos nos gusta, nos dicen guerra espiritual y nosotros apretamos los dientes, queremos ir, sí, los que disfrutamos de intercesión siempre decimos que hoy somos re apasionados cuando el Señor nos lleva a guerra, pero ahí empecé a acordarme de muchos pasajes donde hablan de las guerras, especialmente cuando David iba a la guerra y llevaba delante de él, iban los salmistas, iban aquellos adoradores. Entonces digo, wow, qué diseño que el Señor nos dio ahí, porque nosotros muchas veces queremos hacer guerra, pero no nos damos cuenta que comienza con la adoración. Entonces muchas veces en la casa, en el lugar donde vivimos, donde nos toca, queremos ser la luz, queremos ser la antorcha, pero no somos adoradores, no generamos ese ambiente. Entonces, mientras vos ibas haciendo toda la mímica de ir guerra por guerra, decía, claro, y a esa guerra primero, y no iban cantando cualquier cosa, iban adorando al Padre. Entonces ellos adoraban y venía la guerra, adoraban y venía la guerra. Y creo que es algo que hemos perdido por ahí como por lo cotidiano, por la rutina, y esto que decía recién la pastora Lucy, por ahí, claro, bueno, tengo tantas cosas que hacer que entonces no lo hago porque dije que eran los miércoles. Pero no se trata de eso. Si el Señor me llamó a una guerra, primero lo adoro. Y creo que eso es lo que se está generando en este tiempo, es volver a ese diseño del Padre. Muy bueno. Adorar hace que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para darnos. ¿Cuántos quieren luz sobre la salud? Gloria a Dios. Tenés que adorar. ¿Cuántos quieren luz sobre la economía? Tenés que adorar. ¿Cuántos quieren luz en la relación con sus padres? Tenés que adorar. ¿Cuántos quieren luz en la relación con sus hijos? Tenés que adorar.
¿Cuántos quieren luz en el orden social, en las relaciones interpersonales? Tenés que adorar. Para cada cosa que necesites de Dios, lo que Dios vaya a crear dentro tuyo, solo lo puede poner allí cuando la tierra está preparada para ser moldeada. A eso se le llama adoración. La adoración, ya lo hemos enseñado, formación de carácter ministerial y mucho más, tiene que ver con humillarse, con no resistir la sabiduría de Dios, con el quebrantamiento de espíritu. Dios nos da dos opciones para la humillación. O te humillas o te humilla. Pero Dios te va a hacer crecer. Hay personas que no se humillan y que van por las malas. ¿Qué es ir por las malas? Camino de altivez en altivez, camino de caída en caída. Caída en caída, quebrantamiento, quebrantamiento, y uno va aprendiendo. Después está el que se humilla. El que se humilla es el que reconoce el poder y soberanía de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, Dios no quiere que vos te humilles para Él sentirse superior. Él simplemente quiere que no pongas resistencia a su palabra. Ese es el planteo de lo que Dios está haciendo. ¿Cómo puede darte si vos no querés recibir? ¿Cómo puede hacerte crecer si vos no querés desarrollarte? ¿Amén? ¿Lo cree? Ya a punto de dar inicio, las personas que se comprometieron en sus propias vidas con el Señor, esta semana ya comiencen a generar esas atmósferas de adoración. Inícienlo, propónganselo ¿y qué hacemos? Esta semana hablemos de la luz. Voy a enviar, antes de mañana voy a estar enviando un pequeño bosquejo sobre la importancia de recibir luz, sabiduría, de lo alto. Esa es la luz. ¿Sí? Recibir luz. Entonces va a ser una semana donde vamos a estar pidiéndole a Dios luz. Luz en nuestro barrio. Quiero aclararte algo. Todo lo que quieras juzgar en tu barrio, si primero no lo juzgaste en tu vida, se te va a volver la palabra en contra tuya. ¿Querés ir contra la brujería que hay en tu barrio? Entonces, ¿qué es la brujería? La convocatoria de demonios para pedirle cosas. Si vos en tu vida le pedís primero a otras cosas antes que a Dios, eso también se te considera como idolatría. La brujería no es ni más ni menos que la idolatría. Ese es el pecado de la brujería. Convocar a otros demonios para conseguir cosas. Esto es lo mismo que idolatría. Entonces, si vos estás primero confiando en otros recursos antes que en Dios, no juzgues la brujería. Primero, alineate a confiar primero en Dios. No juzgues el narcotráfico, la droga en el barrio tuyo, si vos primero no fuiste libre de tus vicios y tus adicciones. O sea, primero luz. Señor, trae luz, por favor, porque acá se va a desatar una guerra. Quiero luz. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Si lo entendés, vuelvo a repetirte, acá no hay una orden. Pero yo en mi casa vamos a hacer esto, le vamos a pedir luz a Dios. Va a haber esta atmósfera, estos links, ¿sí? Me lo vas a mandar, ya está casi listo, ¿no? Esto. El lunes ya está listo, se está enviando el lunes los links para los que quieran. Y si no, lo mismo, puedes utilizar lo que vos quieras en tu casa, si sabes tocar la guitarra, si sabes tocar teclado, si alguien canta. Esto es administrarlo vos. Sí te pido que partas el pan y compartan el vino. En el nombre de Jesús. Recordando lo que el Señor ha hecho. Para eso, previamente, le piden perdón a Dios por sus pecados. Y se alinean delante del Señor en sus corazones. Parten el pan, comparten el vino en sus hogares. ¿Sí? Y adoran. Si alguno quiere decir una palabra. Los papás tienen niños pequeños, ponen... ¿sí? Está bueno que para los que nunca han tenido esta costumbre de hacerlo, hay muchos que sí, lo que les voy a decir, ya lo saben, pero hay gente que no ha tenido esta costumbre. Entonces somos una familia de 4 o 5, tenemos niños pequeños.
pongámonos en un ambiente, cerremos las puertas, ¿sí? Si vamos a estar en el comedor, cerramos las otras puertas. Si vamos a estar en una habitación, cerramos. ¿Para qué? Para que mi niño pequeño, si ande por solo ese lugar y no se vaya corriendo y la mamá se tenga que levantar, tenga que ir. Al principio, si no está acostumbrado al niño a estar quieto, le va a costar, pero lo vamos a acostumbrar, no a golpes ni a pellizcones, porque si no va a asociar el tiempo de adoración familiar como el tiempo de castigo. Le vamos a explicar, le vamos a decir qué vamos a hacer. Vamos a agarrar hojas, compremos hojas grandes y tenemos crayones, tenemos fibrones, ponemos la melodía y le explicamos que él va a recibir de Dios y entonces adoramos con él. Mientras otro adora y levanta la voz en voz alta, ¿no? Los momentos esos a veces, todos en silencio, se hacen tensos. Parece que es muy programado lo que digo, pero es la realidad de lo que pasa. Entonces alguien levanta una voz y empieza a agradecer a Dios por la familia que tenemos, empieza a agradecer a Dios por la salud que tenemos, cosas comunes. Empezamos a agradecer hasta que empezamos a soltarnos y otro agradece y a lo mejor ahí otro tiene una visión y puede compartirla. Entonces ese ambiente tenemos que explicarles a nuestros hijos que lo hacemos entre todos y que el Espíritu Santo va a estar en ese lugar y que lo que venga de Dios se va a manifestar. Si me da vergüenza orar en voz alta, me tengo que plantear eso porque habla de un nivel de niñez espiritual muy grande. Entonces tengo que animar a quebrar eso y animar a soltar mi voz. No es un momento cuando lo hacemos en familia para el devocional en silencio. Es un momento de hablar, donde hablo y donde suelto oraciones, porque si no el ambiente no se genera. Lo que se genera es esa intimidación. Estoy hablando para los que no están acostumbrados, porque después el Señor nos lleva a momentos de silencio y de quietud. Eso sí, pero yo estoy yendo a aquellas familias que no lo han hecho nunca, el papá que es medio callado, los hijos medio revoltosos y es más un estrés. Entonces levanto mi voz, empiezo a decirle gracias Señor, gracias por este momento, gracias por la salud que tengo, gracias por los hijos, gracias por fulanito, por menganito, gracias por su cariño. Empiezo a ministrar a mis hijos, empiezo a agradecer por ellos y eso va a ir soltando algo o empiezo a pedir perdón. Señor, yo te pido perdón porque hoy a fulanito le grité y empiezo a soltar aunque me dé vergüenza, pero eso empieza a quebrar, va a romper algo. Al principio no lo siento, al principio es a fuerza de voluntad y quebrar la vergüenza una vez, otra vez, hasta que va a llegar un momento en donde toda la familia va a estar en un fluir y los silencios que se produzcan van a ser del Espíritu, donde vamos a estar recibiendo y no ese silencio tenso de vergüenza, pero al principio tengo que ser activo y con la voz gobierno. ¿Sí? Y con los pequeños darles el espacio, juguetes que no tengan ruido, que no hagan ruido.